La maestra de negro. Cuando acepté el puesto de vigilante nocturno en la escuela primaria Benito Franco, ubicada en las afueras de Santiago, Nuevo León, no imaginaba que mi vida cambiaría para siempre. Me llamo Valentín y tengo 59 años. Antes había trabajado como guardia en una fábrica de textiles, pero la oferta de la escuela llegó cuando estaba pasando por una mala racha económica, así que no pude rechazarla. Pensé que sería un empleo tranquilo, vigilar un lugar que, al menos en apariencia, lucía inofensivo. Nunca sospeché lo que me aguardaba entre esas paredes. Mi rutina comenzó en pleno invierno, cuando las noches se volvían heladas y teníamos la autorización de refugiarnos en algunos salones si la temperatura bajaba demasiado. Recuerdo la primera vez que entré por el portón principal, con mi termo de café caliente y la linterna en el cinturón. Todo estaba oscuro y silencioso, ni siquiera se escuchaba el canto de los grillos. El viento soplaba entre los árboles del patio, y las sombras que proyectaban las ramas parecían figuras humanas alargadas, como si el lugar me diera una extraña bienvenida. El primer par de rondas transcurrió sin incidentes, o al menos eso creí. Revisaba los pasillos, los salones de la planta baja y el único corredor que llevaba a los salones de arriba. La escuela era vieja, con paredes gruesas que guardaban historias antiguas. Me di cuenta de que había sectores sin luz, y me tocaba iluminarlos con mi linterna para asegurarme de que no hubiera nadie merodeando. A eso de las 11 de la noche, el frío me caló los huesos, así que decidí quedarme en un aula del primer piso. Era pequeña y tenía los pupitres ordenados en filas. Me senté, crucé los brazos sobre la mesa del maestro y, sin querer, empecé a quedarme dormido. Me distrajo un ruido en el pasillo superior. Parecía el arrastre de un mueble o de un banco contra el piso, ese rechinido tan característico que despierta todas las alertas. Sentí un escalofrío en la columna. No podía ser un vagabundo, porque era difícil que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara. Sin embargo, me levanté despacio, apreté la linterna en mi mano y salí del aula. Cada paso que daba me parecía más pesado, como si algo en el ambiente me advirtiera que no debía subir. Al llegar a las escaleras y poner un pie en el primer escalón, escuché otro golpe, esta vez más corto, como si hubieran azotado algo contra el piso. El corazón me martilló el pecho. Continué ascendiendo hasta llegar al pasillo. Todos los salones estaban cerrados excepto uno al fondo, cuya puerta estaba entornada. Lo había revisado un par de horas antes y estaba normal. Al asomarme noté que las luces estaban apagadas, pero la poca claridad de la luna que se filtraba por las ventanas me permitió ver uno de los pupitres colocado junto al escritorio del maestro, algo que definitivamente no estaba así en mi ronda anterior. Entré despacio, encendí la luz y comprobé que no hubiera nadie. Acomodé el pupitre en su lugar original y me quedé de pie, en silencio, esperando escuchar algún ruido más que delatara la presencia de un intruso. Nada, ni un susurro. Solo un aire helado que se colaba por las viejas ventanas. Apagué la luz del salón y salí. Antes de cerrar la puerta, tuve la extraña sensación de que alguien me miraba. Un cosquilleo me recorrió el cuello y entonces giré la vista hacia la ventana exterior. Me pareció ver la silueta de una mujer de cabello corto, pálida y casi inmóvil, que me observaba desde el pasillo. Mi corazón se detuvo un instante. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro, pero no tuve el valor de moverme. Al parpadear, la figura se desvaneció. Regresé tan rápido como pude al salón de abajo, cerré la puerta y me senté temblando. Mis manos estaban sudorosas y el café en mi termo se me antojaba inútil para calmar el miedo que me invadía. Intenté rezar, o al menos recordé las oraciones que mi madre me había enseñado cuando era niño, pero no podía concentrarme en nada que no fuera esa imagen espectral. El frío se intensificó, o tal vez yo lo sentía más por los nervios. Pasaron varios minutos sin que escuchara nada. Respiré hondo y me convencí de que mi trabajo era vigilar y proteger el lugar. Me levanté y me asomé al pasillo, decidido a buscar alguna explicación lógica, a demostrarme que el cansancio me había jugado una mala pasada. No encontré nada anormal,
así que me sentí un poco mejor y regresé al aula donde me estaba quedando. Apenas me acomodé en la silla, el silencio de la noche se rompió de nuevo. Otro estruendo. Sonaba como si hubieran azotado un puñado de pupitres contra el piso, golpes secos y contundentes. Esta vez me armé de valor y corrí escaleras arriba, con la linterna encendida y el corazón en la garganta. El mismo salón del fondo estaba con la puerta abierta. Entré y encendí la luz, y lo que vi me dejó helado, todos los pupitres estaban volcados. No solo uno o dos, sino cada fila, como si alguien hubiera caminado uno por uno para tirarlos y dejar un caos absoluto. Me quité la gorra y me froté la frente, incapaz de comprender cómo era posible tanto desorden en tan poco tiempo. El salón olía a humedad antigua, a un perfume rancio que me revolvió el estómago. Acomodé los pupitres con prisa, tratando de mantener la mente ocupada. Mi respiración era agitada, casi hiperventilaba cada vez que recordaba la figura pálida que había vislumbrado. Apagué la luz y quise cerrar la puerta, pero al hacerlo sentí un murmullo leve a mi espalda. Me giré y pude ver, con horror, a la misma mujer sentada en la esquina, cerca del escritorio. Tenía el rostro borroso, casi translúcido, y un vestido negro de botones cerrados hasta la barbilla. No hablaba ni se movía, solo me observaba como si me juzgara por interrumpir su dominio. Di un paso atrás y salí corriendo sin pensarlo. El pasillo se me hizo interminable mientras bajaba cada escalón a trompicones, con la linterna bailando en mi mano. Volví al aula de la planta baja y cerré con llave, arrastrando un pupitre para bloquear la entrada desde dentro. Me temblaba todo el cuerpo y sentía la frente empapada de sudor frío. Por un segundo, deseé renunciar de inmediato, salir de la escuela y no volver jamás. Pero necesitaba el trabajo. Obligado por la necesidad, me quedé ahí, rezando y escuchando mi respiración agitada. Afuera, el viento silbaba con fuerza. De pronto, oí pasos arriba, como si alguien anduviera con zapatos de tacón en medio de la noche. Pensé que la mujer vendría por mí, que cruzaría las paredes o haría algo imposible de explicar. Mis manos se aferraron al pupitre que bloqueaba la puerta, esperando que no se abriera. Escuché entonces que esos pasos empezaban a descender por las escaleras. Era la secuencia de un taconeo firme, uno que resonaba en mi cabeza al compás de mis latidos. Cuando noté que la sombra pasaba frente a la ventana del aula donde me resguardaba, cerré los ojos y contuve la respiración. Sentí que algo se detenía enfrente, como si clavara la mirada en la puerta, incluso sin verla, supe que estaba ahí, esperando que yo abriera. Sin embargo, tras lo que pareció una eternidad, la presencia se alejó. Abrí mis ojos y por la rendija inferior vi una sombra moviéndose lentamente hasta que se desvaneció. Esperé a que amaneciera. Fueron horas interminables en las que no cerré los ojos ni por un segundo. Apenas salió el primer rayo de sol, me atreví a salir y caminé hacia la bodega de limpieza, donde guardaba mis cosas. Uno de los maestros que llegó temprano me vio tan pálido que preguntó si me sentía mal. Sin entrar en detalles, le dije que había tenido una noche espantosa, pero que no quería perder el empleo. El maestro me observó con un gesto extraño, y luego, en voz baja, me habló de la historia que muchos preferían no contar, la de una maestra que hacía décadas impartió clases en ese mismo edificio, cuando todavía estaba en construcción. Decían que tenía una personalidad demasiado estricta y que, en esos años, el castigo físico era permitido. Según los rumores, ella se ensañaba con los alumnos que no seguían sus órdenes, disfrutaba castigarlos con reglazos y los dejaba horas de rodillas sobre granos de maíz. Muchos papás se quejaron, pero en aquel tiempo nadie hizo nada realmente efectivo para detenerla. Finalmente, un día, un pequeño grupo de estudiantes, hartos de sus abusos, planeó asustarla de tal forma que se viera forzada a dejar la escuela. Usaron una serpiente de campo que uno de los chicos había atrapado. La idea era soltarla cerca del escritorio justo cuando la maestra entrara. Cuando sucedió, ella se asustó tanto que retrocedió con violencia y tropezó. Cayó por las escaleras y se golpeó la cabeza contra los escalones, muriendo ahí mismo, ante la mirada de los alumnos que jamás pudieron olvidar esa escena. Desde entonces, dijo el maestro, algunos trabajadores habían presenciado sucesos inexplicables,
pasos a medianoche, puertas que se cerraban solas, el arrastre de bancas y, lo más inquietante, la silueta de una mujer con vestido negro vagando por los pasillos. Él me aseguró que, aunque aterradora, aquella aparición nunca había herido a nadie, como si solo quisiera recordarles a todos que seguía presente, atada a su furia y a su tragedia personal. Confesó que varios veladores anteriores renunciaron tras ver cosas similares, pero que otros se habían acostumbrado con el tiempo. Asentí sin saber si creer del todo en esa historia o convencerme de que quizá estaba en medio de una alucinación causada por el frío y el cansancio. No obstante, las marcas en el salón de arriba, los pupitres volcados y la imagen de esa mujer clavada en mi memoria dejaban claro que aquello no era mi imaginación. Aunque deseaba huir, necesitaba urgentemente ese sueldo. Decidí quedarme y mantener la cordura a como diera lugar. Las siguientes noches fueron igual de tensas. Escuchaba los mismos ruidos en las escaleras, a veces un golpe lejano en la planta alta, o incluso percibía un perfume rancio que me helaba la sangre. Procuraba hacer mi ronda lo más rápido posible y luego encerrarme en el salón de abajo, tratando de ignorar cualquier movimiento extraño. Algunas madrugadas lograba dormir unos minutos, pero despertaba siempre con un sobresalto, jurando haber oído sus pasos en el pasillo. Con los días, aprendí a repetir oraciones en mi cabeza para tranquilizarme y, de algún modo, el terror se fue volviendo menos insoportable. Cada mañana, cuando llegaban los maestros y los niños, yo sentía un alivio inmenso al ver la luz del sol. Me quedaba unos minutos más, entregando el parte de novedades a la directora, y luego me iba a casa a dormir, aunque mi cabeza daba vueltas con pesadillas en las que veía a esa mujer de rostro pálido acechándome. Aún así, no renuncié. Sabía que en cualquier otro trabajo nocturno podía encontrarme con ladrones o delincuentes, pero aquí me enfrentaba a algo que escapaba de toda lógica. Era un miedo más profundo, el que te roba el sueño y te hace cuestionar la realidad. Pasé varios años en esa escuela como vigilante. Con el tiempo, dejé de ver a la mujer con tanta frecuencia, pero en ocasiones, de reojo, creía distinguir su figura de pie al final del pasillo. Para mi sorpresa, esas veces ella no se movía ni me miraba, solo parecía estar ahí, como una estatua, recordándome que no debía bajar la guardia. Los golpes de las bancas se volvieron más esporádicos y cuando sucedían, me acercaba con cuidado a ver si había intrusos. Siempre encontraba las aulas vacías y el olor tenue del mismo perfume rancio. Me esforzaba por actuar con valentía, aunque por dentro sintiera esas punzadas de pánico que me acompañaron desde aquella primera noche. Hoy, muchos años después, ya estoy jubilado. Aún vivo en Santiago, no me mudé de la ciudad porque aquí formé mi familia. A veces, cuando paso cerca de la escuela, observo las paredes viejas y las canchas donde los niños juegan durante el día. Nadie se imagina lo que sucede en esas madrugadas gélidas, cuando la oscuridad toma cada esquina y el silencio es tan profundo que cualquier crujido resuena con fuerza. Hay noches en las que sueño con esos pasillos, con las bancas arrastradas y con el sonido de los tacones en las escaleras. Me despierto agitado, como si los recuerdos aún me reclamaran una deuda pendiente. Quizá esa mujer sigue allí, atrapada en su historia de rencor y tristeza, encadenada a los lugares donde ejerció su crueldad y encontró su fatal desenlace. Sé que su sombra me acompañará hasta mi último día, como una advertencia de que no todos los secretos del pasado pueden quedarse enterrados, y que en algunos sitios la noche todavía guarda murmullos imposibles de ignorar. En el fondo, sigo sin poder dar una explicación racional. Solo me limito a contar mi historia a quien quiera oírla, con la esperanza de que comprendan lo que significa estar solo en un edificio donde los ecos del ayer continúan reclamando presencia. Por eso, cada vez que me preguntan cómo fue ser guardia en esa escuela, respondo con sinceridad que no hay cosa más aterradora que una noche interminable en compañía de alguien que no está vivo. Aunque mis palabras suenen a fantasía o a superstición, yo viví cada uno de esos sucesos en carne propia. Y aunque logré conservar mi empleo y mi cordura, jamás volví a sentirme igual cuando cerraba los ojos en la oscuridad. Porque sé que, en algún rincón de esas aulas, la maestra de negro sigue esperando el momento de volver a manifestarse y recordarnos que algunos espíritus no encuentran descanso. Almas malditas.
Comencé a trabajar como guardia nocturno en una planta procesadora de azúcar cuando más lo necesitaba. Me habían despedido de varios empleos anteriores por constantes discusiones con mis jefes. Reconozco que mis arranques de ira no ayudaban y en más de una ocasión las discusiones terminaban en golpes. Sin embargo, necesitaba un ingreso estable y no podía darme el lujo de pelear demandas. Solo quería un lugar donde no me molestaran y donde pudiera hacer mi trabajo sin problema. Fue mi prima, quien se desempeñaba como jefa de contabilidad en esa planta, la que me tendió la mano. Habló con el director para que me contratara. Ella me dio una oportunidad cuando todos los demás preferían rechazarme. Aquel hombre tenía cierta simpatía por mi prima, y por eso ni se molestó en entrevistarme en serio. Solo cumplió con el protocolo, revisó mi currículo por encima y me asignó el turno nocturno. Por primera vez sentí que no tendría roces con mi jefe y la paga era más que suficiente para mantener a mi familia. Los primeros días fueron bastante tranquilos. Me dedicaba a revisar cada tanto las áreas de producción, los pasillos y los depósitos donde almacenaban la materia prima. No había demasiado ruido, más allá del zumbido de las máquinas en reposo y el ocasional silbido del viento al colarse por las enormes puertas metálicas. Mi única compañía era la radio, la linterna y las cámaras de vigilancia, cuyas pantallas controlaba un compañero a quien llamaré Manuel. Me llevaba bien con él, solíamos bromear en los descansos y a veces me recomendaba sitios seguros para tomar una pequeña siesta sin que nadie se diera cuenta. Parecía un empleo ideal, sin presiones y con un horario que se ajustaba a lo que necesitaba. Sin embargo, me di cuenta de que había un clima tenso que no tenía que ver con mi historia personal ni con la planta en sí. Era algo más profundo, algo casi imperceptible. A pesar de que no soy supersticioso, poco a poco empecé a sentir un aire pesado en las instalaciones. Algunas noches sentía un escalofrío sin razón aparente. Otras, creía ver sombras moviéndose por las esquinas, aunque luego encendía la linterna y no encontraba nada. Mi cabeza me decía que era el cansancio y la sugestión, así que lo dejé pasar. Cierta noche, mientras hacía mi habitual recorrido, crucé el largo pasillo que conectaba con la zona de empaquetado. Todas las luces estaban apagadas salvo por un tenue foco de emergencia. Me detuve a escuchar un sonido leve, como pasos muy livianos que resonaban sobre las losas. No había nadie más que yo, o al menos eso creía. Llamé por radio a Manuel para preguntarle si veía algo raro en las cámaras. Me dijo que todo estaba normal, que no captaba ningún movimiento aparte del mío. Aún así, los pasos no cesaban. Desenfundé mi linterna y apunté hacia el fondo del pasillo. En ese momento vi la silueta de un niño pequeño. Era apenas una figura flaca, con ropa desgastada y mirada fija. No dije nada, no me atreví a pronunciar palabra. Levanté la radio para describirle a Manuel lo que veía, y él insistió en que la pantalla estaba vacía, que no había nadie allí. Me armé de valor y avancé unos metros. La silueta no retrocedía. Me observaba con una intensidad que helaba la sangre. Cuando estuve a unos pasos, se perdió entre la penumbra, como si se hubiera fundido con las sombras. Busqué por todo el pasillo, abrí puertas y hasta revisé debajo de las bandas transportadoras sin encontrar a nadie. Regresé al cuarto de cámaras con el corazón latiendo con fuerza, revisamos la grabación y no se veía nada extraño. Solo aparecía yo recorriendo el lugar, murmurando cosas ininteligibles al aire, como si hubiera enloquecido. Por un tiempo no dije nada a mis jefes para no quedar como un loco. Creí que tal vez los nervios o el cansancio me estaban pasando factura. Sin embargo, Manuel pareció notar mi preocupación y me confesó algo que me revolvió el estómago. Me dijo que, según varios excompañeros, cada guardia nocturno anterior a mí había experimentado sucesos similares. Algunos afirmaban ver gente que no salía en los videos, mientras otros reportaban objetos que se movían sin que existiera explicación. Lo peor fue enterarme de que, en el pasado, esos guardias acabaron muertos por su propia mano. Se rumoreaba que el dueño de la planta ordenaba encubrir todo borrando las grabaciones que pudieran incriminarlos o despertar sospechas en el sindicato o las autoridades.
Manuel dijo que no tenía pruebas contundentes para mostrarme, pero me enseñó fragmentos de videos donde los anteriores guardias lucían erráticos, a veces hablando solos, otras quedándose quietos largo rato frente a rincones oscuros. Entre esos registros, también se notaba que ciertos días simplemente faltaban en la cronología y eran precisamente los días en que habían ocurrido las muertes. Al principio pensé que eran habladurías, que acaso me lo decía para asustarme o para poner a prueba mi champo. Pero algo en su mirada me convenció de que no mentía. Se lo notaba nervioso, preocupado, como quien guarda un secreto peligroso. Aún así, lo atribuí a sucesos aislados y me resigné a continuar con mi rutina, puesto que necesitaba el empleo y no podía darme el lujo de renunciar. Tenía una familia que dependía de mi sueldo, y no había otra oferta laboral esperándome. Si me iba, no sabría cuándo volvería a ver un cheque. Decidí callar y apegarme a las rondas con disciplina. Me repetía que no me pasaría nada, que esos sucesos eran simples leyendas agrandadas por el miedo colectivo. Pasaron semanas. Empecé a notar que mi salud mental se deterioraba. De día apenas dormía y por la noche me sentía aturdido. La planta, silenciosa y casi fúnebre, se convertía en una especie de laberinto lleno de amenazas invisibles. Comencé a experimentar lo que yo creía eran alucinaciones. En ciertos pasillos veía a la misma figura infantil, a veces acompañada por algo que se desplazaba por las paredes con una velocidad antinatural. Intentaba ignorarlo, pero cada aparición me dejaba temblando. Una madrugada, se escuchó un golpe en la sección de máquinas compactadoras. Corrí hasta allá pensando que tal vez un intruso había forzado la entrada. Al alumbrar con la linterna, me topé con un anciano flaco, encorvado, con los ojos hundidos y un rictus de ira. Estaba parado en medio de la oscuridad, mirando fijamente un ventanal roto. Sentí cómo se me erizaba la piel cuando se giró hacia mí, y con un gesto me indicó que me acercara. No supe si era una aparición o un vagabundo que había logrado entrar, pero algo en su presencia me puso los pelos de punta. No había rastro de vida en su rostro. No pronuncié palabra, no pude. Di un paso, él me observó como si supiera todos mis secretos. Entonces escuché su voz temblorosa resonar en mi cabeza, más que en mis oídos. Me preguntó si estaba dispuesto a seguir en ese lugar hasta enloquecer, o si prefería una salida más rápida. Lo miré sin saber qué responder. Mi mente estaba nublada, el sudor me corría por la frente y por la espalda. En mi silencio, él se aproximó lentamente, casi flotando. Me dijo que me libraría de la peor parte del tormento si cumplía un encargo. Su voz no era un susurro, era más bien un eco que resonaba por todas las paredes. Salí de ahí dando tumbos, sin saber que era real y que no. A la mañana siguiente me topé con Manuel antes de irme a casa y le conté lo ocurrido. Él me miró con un pánico que jamás le había visto. Afirmó que varios guardias, antes de morir, hablaban de un anciano que les ofrecía un pacto similar. Era como un patrón repetitivo que anunciaba el final. Una advertencia siniestra. Me quedé mudo, temiendo volver la siguiente noche. Pero mi familia me necesitaba y no tenía a dónde más ir. Por eso, regresé a las instalaciones con la determinación de resistir hasta encontrar otra oferta. Me dije que, si aguantaba un par de meses, quizá mi prima podría ayudarme a conseguir otro puesto en un sitio menos turbio. No quería creer en fantasmas ni maldiciones, aunque mi mente ya estaba muy golpeada. Esa última noche que trabajé fue la más larga de mi vida. Sentía que algo me observaba cada vez que daba la espalda. Oía lamentos lejanos y crujidos que no se podían atribuir solo a la estructura metálica de la planta. Mi corazón palpitaba con fuerza, no podía concentrarme y de nuevo vi aquella figura, el anciano con su rostro cadavérico, esperándome a un costado de la línea de empaquetado. Esta vez me preguntó sin abrir la boca si estaba listo para evitar mi propia desgracia. Supe que me pedía algo, así que corrí sin mirar atrás. Mis manos temblaban tanto que era difícil sostener la linterna. Cada paso que daba resonaba como una amenaza, y en mi mente solo pensaba que yo sería el siguiente, que terminaría colgando de alguna viga, tal y como había ocurrido con los anteriores guardias. No podía permitirlo.
De pronto recordé las palabras del anciano y las comparé con las confesiones de Manuel. Era posible que mi única salida fuera obedecer. Entre la neblina de pánico y agotamiento, acepté la idea. Me acerqué a la zona donde se guardaban ciertos implementos para mantenimiento y tomé lo que supuse que el anciano deseaba, una cuerda resistente y un pequeño banco de madera. Busqué una parte del almacén que las cámaras no cubrieran, un rincón olvidado con cajas apiladas, y allí dejé todo. Me sentía un cobarde, alguien que cedía a las exigencias de una pesadilla que me superaba. No quería terminar muerto, pero tampoco quería creer que estaba realmente entregando esos objetos para que la tragedia continuara. Mi cabeza no razonaba con claridad, mi único anhelo era huir con vida de esa planta. Renuncié al día siguiente. Ni siquiera me molesté en hablar con el director. Informé a mi prima que no podía seguir, alegué problemas de salud mental y que prefería no profundizar. Ella me comprendió, aunque le dolió no poder ayudarme más. Me quedé en casa buscando empleo en otras empresas, enviando mi hoja de vida a cada oferta que encontraba. Pensé que eso sería el final de mi relación con esa siniestra planta de azúcar y todas sus sombras. 2 días después, recibí un mensaje de Manuel. Quedamos de vernos en un café lejos de la planta. Me mostró en su celular un video escalofriante. Era el nuevo guardia, el que me había reemplazado. Aparecía en una zona oscura, similar a donde yo había dejado la cuerda y el banco. Sin mostrar su rostro, se quitó la vida de la manera más atroz. Manuel me confesó que el dueño le había ordenado eliminar esa evidencia de los servidores, como siempre. Él, sin embargo, guardó una copia para que yo supiera lo que había provocado con mi cobardía. Sentí un nudo en la garganta, la misma sensación de terror que experimentaba en esas rondas malditas. Por un instante pensé que ese hombre, víctima de su propia desesperación, había sido puesto en mi lugar para perpetuar el ciclo. Me partió el alma reconocer que hice justo lo que el anciano me había pedido y, al hacerlo, quizá evité mi muerte, pero firmé la de alguien más. Desde entonces no duermo bien. Vivo con la culpa de no haber advertido al pobre hombre, de no haber destruido la cuerda y el banco en lugar de dejarlos allí. Tal vez todo habría terminado si hubiese elegido enfrentar a ese espectro o renunciar antes de tener aquella visión. Pero el miedo y mi necesidad de seguir vivo me empujaron a colaborar con una fuerza que no alcanzo a comprender. Aún hoy, años después, escucho pasos en los rincones de mi casa. A veces creo ver al anciano observándome desde el jardín. Me pregunto si un día vendrá por mí a cobrar la deuda. Rezo para que no pase. Sin embargo, la certeza de que un poder oscuro se alimenta de nuestra debilidad me atormenta más que la amenaza de la muerte misma. Vivir con el recuerdo de esa noche es un castigo que no se borra. He intentado buscar ayuda espiritual, pero nada me quita esta sombra. Sé que he sido partícipe de un horror que va más allá de lo humano, y cada vez que cierro los ojos en la oscuridad siento que él espera el momento preciso para arrastrarme a ese mismo destino del que escapé cobardemente. Ahora comprendo que, a veces, el peor infierno no es morir, sino seguir viviendo con el peso de nuestras acciones. No sé cuánto tiempo lograré cargar con esta culpa, ni si algún día esa presencia dejará de acecharme. Solo rezo, si es que aún sirve de algo, para que las almas que se perdieron allí tengan un descanso que yo mismo tal vez jamás alcanzaré. Porque cada paso que doy en la penumbra de mis propios miedos me recuerda que esa planta sigue en pie, esperando a su próximo vigilante. Aquel que sin saberlo heredará un destino marcado por la sangre y la oscuridad. Y yo, en mi silencio, soy cómplice de esa maldición. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.